Muy buenos días. Quisimos, terminando año, compartir con ustedes un consolidado que hemos hecho sobre los resultados más importantes que ha logrado la Fiscalía en este año. Y lo hemos hecho porque consideramos importante dimensionar el trabajo de la Fiscalía, dimensionar el trabajo de un ente investigador como la Fiscalía de Colombia, que tengo que decirlo, es todos los días desafiada en Colombia por las formas de criminalidad y los casos que todos los días conocemos y que ustedes como medios de comunicación también nos ayudan a esclarecer con sus muy juiciosas investigaciones. Y quise hacer este balance, o queremos hacer este balance, porque consideramos importante mostrar al país cuál ha sido el resultado de esta política de priorización. Ustedes saben, desde abril de este año, desde el año pasado, desde enero de este año, pero en concreto desde abril con la nueva reestructuración, empezamos un proceso de modernización con unas ideas de política criminal muy claras. Quisimos dedicar nuestro trabajo a atacar sobre todo dos formas de criminalidad. Por un lado, el crimen organizado, es decir, aquellas estructuras de criminalidad que se organizan tanto nacional como regionalmente para cometer todo tipo de delitos y que no necesariamente tienen un ideal o una ideología política, sino que por el contrario son estructuras dedicadas a su financiamiento a través de actividades ilegales, es decir, son negocios criminales. Y por otro, hacer un enfoque o intentar desarticular aquellas organizaciones más pequeñas que son las que afectan la seguridad ciudadana en todas las ciudades. Es decir, dos grandes enfoques que tuvimos con este nuevo modelo: gran criminalidad, organizaciones criminales y aquellas organizaciones más pequeñas que afectan la seguridad ciudadana, como por ejemplo los hurtos de celulares, las extorsiones, todo lo que en el día a día está afectando a la ciudadanía. Y esa nueva metodología, como ustedes saben, se constituyó en el eje de nuestro trabajo durante este año, con unos resultados que queremos compartir con ustedes porque nos parecen muy importantes. Es una metodología que, como ustedes saben, ya no solo busca investigar el hecho, el caso a caso, hecho por hecho, sino que busca investigar el patrón, el fenómeno de criminalidad, entre otras cosas, asociando casos. Nos dimos cuenta que en algunas regiones se abrían muchas noticias criminales por las mismas circunstancias, por los mismos hechos, contra los mismos posibles responsables, y dijimos, aquí tenemos que entender que se tratan de fenómenos criminales para poderlos investigar de mejor forma, y tenemos unos resultados que yo creo nos dan a nosotros un balance más que satisfactorio en este año de trabajo de la Fiscalía. Nosotros pudimos establecer, después de un consolidado, que en 2014 hemos realizado 119.320 imputaciones de cargos. Miren ustedes esta cifra, que es una cifra que, la verdad, cuando uno la compara con cifras de otros países, de otras fiscalías, se da cuenta de que es una cifra muy importante. Muy pocos países en el mundo tienen los fenómenos de criminalidad que tenemos nosotros aquí en Colombia, donde hemos tenido un conflicto armado, atravesados además por fenómenos como el narcotráfico, y estas 119.320 imputaciones nos dan a nosotros una idea de lo que es el fenómeno criminal en Colombia. De esas 119.000 imputaciones, tenemos 36.000 personas con medida de aseguramiento. Es decir, que en este año han ingresado a las cárceles de Colombia aproximadamente 36.000 personas nuevas. Por supuesto que no todas las 36.000 personas con medida de aseguramiento ingresaron a las cárceles, por cuanto aquí están incluidas también las domiciliarias, pero podemos decir que aseguradas preventivamente, es decir, durante la ejecución de un proceso penal, tenemos a 36.000 personas. De esas 36.000, 7.000 son miembros de estructuras criminales, es decir, que efectivamente
Las grandes estructuras criminales que afectan, como les digo, la seguridad ciudadana y las grandes organizaciones criminales, de esas 7.000 personas han entrado a las cárceles. Al igual, hemos registrado 70.000 acusaciones, escritos de acusación o resoluciones de acusaciones. Aquí están combinados, por supuesto, las cifras tanto de los dos sistemas que actualmente operan en Colombia, el sistema penal acusatorio y el sistema de ley 600, que todavía, ustedes saben, en algunos casos se sigue manejando por el momento de la ocurrencia de los hechos. Y hay una cifra también nada despreciable, y es que este año en Colombia se han dado 30.000 sentencias condenatorias. Quise traer a colación estas cifras para que ustedes se den cuenta cuál es la magnitud del fenómeno criminal que hay en Colombia. Es decir, que el sistema de justicia colombiana, el aparato de justicia, porque estas 30.000 sentencias condenatorias, pues por supuesto, tienen el concurso de los jueces de la República, está permitiendo que en materia penal en Colombia haya resultados. Y este es el resultado que nosotros hemos podido consolidar este año utilizando la nueva política de priorización, utilizando la asociación de casos y desarticulando organizaciones criminales. Ahora quiero que la doctora Caterina Hayek y el doctor Luis González, así como el doctor Julián Quintana, les cuenten ustedes otros resultados que hemos tenido ya sobre temas específicos. Ustedes saben que nosotros estamos divididos en la Fiscalía en dos grandes ejes, o en tres grandes ejes. El primer eje es el eje de las direcciones de fiscalías nacionales, es decir, lo que es o lo que era la unidad de terrorismo, la unidad de crimen organizado, la unidad antinarcóticos, que son las que operan desde aquí, desde Bogotá. Y nuestras fiscalías seccionales es nuestro segundo eje. Entonces, la doctora Caterina se va a referir a los resultados de las direcciones nacionales o más bien los resultados de las direcciones de articulación o la dirección de articulación que es la encargada de coordinar todas esas direcciones nacionales. El doctor Luis González les va a hablar sobre las seccionales y el doctor Julián Quintana se va a referir a algunos resultados en algunos ejes temáticos. Hemos querido compartir con ustedes porque creemos que los resultados son más que satisfactorios. Nosotros consideramos que esos resultados son buenos, son, si se quiere mirar de esta forma, impresionantes. Cuando uno ve que en un país hay casi 120.000 imputaciones al año, pues uno tiende o empieza a dimensionar cuál es la característica del fenómeno criminal que se presenta en el país. Quiero compartir con ustedes los resultados de las direcciones adscritas a la Dirección de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas. Es importante precisar que estas direcciones nacionales tienen su sede y su base en Bogotá y les corresponde las temáticas especializadas de las que antes eran unidades nacionales especializadas. Tenemos la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la Dirección de Lucha contra el Terrorismo, contra el Crimen Organizado, contra la Corrupción, la Dirección de Antinarcóticos y Lavado de Activos, la Dirección de Justicia Transicional, que antes se llamaba Dirección de Justicia y Paz, y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio. Los resultados principales que queremos comentarles en medidas de aseguramiento frente a todas estas direcciones, salvo la Dirección de Justicia Transicional y Extinción de Dominio, tenemos 3.362 medidas de aseguramiento. Y en materia de sentencias condenatorias, en lo corrido del año 2014, tenemos 1.947. Los resultados de la Dirección de Justicia Transicional, para un total de 2.432 imputaciones a la fecha, este año fueron 18 imputaciones que vincularon a 366 postulados para documentar 7.500 hechos y 16.500 víctimas tuvieron que ver con los hechos que se documentaron en el año 2014. Ahora, los resultados de la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio son bastante importantes de mencionar. Se le extinguió el dominio a 2.827 bienes para una cifra de 3.500.000 millones de pesos. Quiero comentarles en qué consiste la articulación y esto se evidencia con un caso emblemático de articulación.
y es el fenómeno de trata de personas. La esclavitud no ha desaparecido en el mundo y en Colombia. Colombia es uno de los países proveedores y es importante mencionar que el fenómeno de trata de personas es casi más o igual lucrativo que el fenómeno del narcotráfico y el tráfico de armas. Pero aquí no se está traficando con cocaína, ni con marihuana, ni con estupefacientes, se está traficando con seres humanos. De ahí la gravedad de este fenómeno y por ende la Fiscalía se comprometió con la desarticulación de estas organizaciones criminales internacionales. Para ello evidenciamos que era importante no solamente atacar este fenómeno con fiscales expertos en derechos humanos, sino con fiscales de crimen organizado y con fiscales de lavado de activos para atacar las finanzas de estas organizaciones criminales transnacionales. En materia de articulación también es importante referir lo que ha sido la circular 008 del 4 de agosto de 2014, expedida por el señor Fiscal General de la Nación, en donde se estableció toda una estrategia de articulación y búsqueda de información de cara a la ciudadanía, a la magistratura, de manera que aquellas personas que no les corresponde salir a la libertad porque han faltado a la verdad, porque no han indemnizado ni han reparado a las víctimas, no han entregado sus bienes, no pueden salir en libertad. La magistratura es la que resuelve si es procedente o no la libertad de las personas que solicitan la sustitución de medida de aseguramiento luego de 8 años de la Ley de Justicia y Paz. Pero la Fiscalía encontró que era muy importante estar articulados y evidenciar toda la información que le compete evaluar a la magistratura. Ya tenemos resultados que podemos mostrar, resultados muy importantes, emblemáticos. En el caso de Ramón María Isás Arango, alias El Viejo, se le impidió que saliera en libertad, no se le aceptó la sustitución de medida de aseguramiento por algo emblemático y es su desconocimiento y su falta de contribución a la verdad en lo que fue la masacre de La Rochela. En el caso de Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila, todavía no ha solicitado la sustitución de medida de aseguramiento simplemente porque ni lo podrá hacer y es posible que más adelante se solicite su exclusión, porque siguió delinquiendo desde la cárcel y la Fiscalía a través de la Dirección de Crimen Organizado le imputó secuestro extorsivo, tráfico de armas, homicidio agravado y por ende esta persona no podrá salir en libertad. Un caso emblemático de articulación que tiene que ver con violencia de género es la exclusión de alias El Oso Marco Tulio Pérez Guzmán. ¿Por qué es tan importante este caso? Porque esta persona desconoció todas sus violaciones cometidas con mujeres, violencia sexual basada en género, hubo un fenómeno grave de revictimización y por ende la Fiscalía se comprometió, solicitó la exclusión y esta fue concedida. También queremos referir frente a la priorización que dio resultados concretos en la Dirección de Justicia Transicional o antes Dirección de Justicia y Paz. Tenemos ya la primera macrosentencia que fue el 20 de noviembre de 2014 contra Mancuso y 8 postulados, todos máximos responsables. Es importante decir que se refirieron, documentaron en esta macroimputación 1.426 hechos para un total de 8.347 víctimas. Si comparamos con el anterior estructura de imputación o modelo de imputación, eran 126 hechos en la primera sentencia, en tanto que en esta sentencia de macro condena son 1.426 hechos en donde la Fiscalía documentó masacres como la masacre del Salado, se documentaron prácticas de incineración de cuerpos en hornos crematorios y llantas, se documentó un patrón de violencia basada en género, abortos forzados y esterilización forzada. Se documentaron 609 hechos de desaparición forzada, más de 1.000 víctimas, desplazamiento forzado 405 para 6.845 víctimas de desplazamiento forzado. De violencia sexual basada en género, 175 hechos para 205 víctimas. De reclutamiento ilícito, 149 hechos con 150 víctimas y homicidio, 88 casos de homicidio fueron imputados. También es importante mencionar como resultados de destacar de esta dirección
lo que fue la imputación de cierre, porque la Fiscalía también está comprometida con un cierre, que los postulados no queden ad infinitum en posibilidad de contar, y por ende la Fiscalía establece unas imputaciones de cierre que si ya no, para cerrar las oportunidades de contar, y si no cumplen pueden ser excluidos. Y tenemos la imputación de cierre contra alias Taladro del bloque Hernán Giraldo. Se documentaron más de 1.000 hechos para 4.000 víctimas. Se documentó principalmente hechos muy graves de violencia sexual basada en género, sobre todo con niñas menores de edad. Se documentaron homicidios contra jueces, profesores universitarios, el vicerrector de la Universidad del Magdalena, ambientalistas, la directora del Parque Tayrona, toda la violencia contra los pueblos indígenas de la zona de los Coguis, los Arhuacos, los Wiwas, los Cancuamos, y se documentó uno de los casos más numerosos de desplazamiento forzado en la historia de Colombia, que implicó aproximadamente más de 11.000 personas que fueron desplazadas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También es importante referir lo que fue la sentencia de diciembre, una sentencia reciente de alias Botalón o Arnulfo Triana Maecha, de lo cual es importante destacar lo que fue la violencia contra la comunidad LGTBI, los patrones de homicidio, desaparición y desmembramiento de cuerpos, sobre todo de víctimas de la comunidad LGTBI, y violencia también contra menores de edad, el caso de una niña que fue asesinada y violada simplemente porque su padre decían que era colaborador de la guerrilla. Para finalizar, quiero referir los casos de priorización y articulación de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Es importante señalar que este caso está priorizado por el Comité de Situaciones y Casos desde tiempo atrás, y la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario estableció toda una estrategia de mapeo, contexto y georreferenciación de casos, que dicho sea de paso fue reconocido en el reciente informe de la Corte Penal Internacional. A la fecha tenemos 2.447 casos que están en esta dirección, repito, personas vinculadas 5.364, con medida de aseguramiento 3.328, condenas 911 y víctimas 4.428. Es importante señalar que los avances de las investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales por parte de esta dirección son notables, que la Fiscalía va a contribuir y está contribuyendo en el esclarecimiento de la verdad de este fenómeno que es una de las peores vergüenzas en la historia de Colombia y de la institucionalidad colombiana, y que también en esto estamos articulados con la Dirección de Víctimas, que está acogiendo y atendiendo a muchas de las víctimas que han venido a esta Fiscalía para pedir nuestro apoyo y nuestra colaboración. Muchas gracias. Como le dijo el señor Fiscal General de la Nación, encargado el doctor Perdomo, uno de los grandes cambios que hubo en el 2014 en la metodología de investigación en las direcciones seccionales en la Fiscalía de la región fue el de encontrar en cada municipio las organizaciones criminales que estaban afectando la seguridad ciudadana. En ese trabajo se identificaron 1.105 organizaciones criminales en las diferentes ciudades de este país. En el 2014, se logró impactar a 624 de esas 1.005 organizaciones criminales. De esas organizaciones criminales, de esas 624, 242 se dedicaban a lo que conocemos como el microtráfico, al expendio, al menudeo, la dosis personal, a los consumidores, a los adictos. 150 organizaciones de estas se dedicaban al hurto. 70 de estas organizaciones, de las 624, se dedicaban a la extorsión, 47 al homicidio, 12 a la minería ilegal y 105 a otras conductas delictivas, estafa. Allí hay también inducción a la prostitución, allí también afectaban a la administración pública, entonces 105 de otras modalidades. De esas 624 organizaciones delincuenciales que afectaban la seguridad ciudadana, se capturaron a 5.069 miembros de esas organizaciones, o sea, que la Fiscalía, con la Policía Nacional, con el CTI, con la Fuerza Pública, pudo identificar 5.069 miembros de esas 624 organizaciones. Y de esos 5.069
miembros de estas organizaciones que se capturaron, el 86%, o sea, 4.375, fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural. Sigamos. En los otros temas, o sea, además de focalizar nuestro mayor trabajo en esta nueva metodología de ubicar las estructuras, también nos corresponde el día a día en las seccionales. Y lo que hicieron las fiscalías de las diferentes seccionales fue imputar a 106.682 personas 116.083 cargos. De esos, el delito más imputado fue el hurto. A 26.936 personas se les imputó el hurto. A 24.895 personas se les imputó el tráfico de estupefacientes. A 11.696 personas se les imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas. A 6.533 personas se les imputó el homicidio. A 4.448 personas se les imputó los delitos sexuales. Aquí hay que tener en cuenta que a 3.188 de estas personas se les imputó delitos sexuales con menores de 14 años. Extorsión, a 2.223 personas se les imputó el delito de extorsión. A 5.871 personas el delito de lesiones personales. A 720 personas el delito de secuestro. Y hubo 32.758 personas que se le imputaron otros delitos en los fiscales de las direcciones seccionales. De esos 106.000 que se les hizo imputación, 19.638 personas aceptaron cargos por estos delitos que ustedes ven: hurto, tráfico, fabricación, homicidio, delitos sexuales, extorsión, lesiones personales, secuestro y otros. La misma temática de lo que se imputa es lo que aceptaron cargos. Sigamos. A 66.769 personas se les presentó escrito de acusación por los mismos delitos: hurto, tráfico de estupefacientes, fabricación y tráfico y porte de armas, homicidio, delitos sexuales, extorsiones, lesiones personales, secuestros y otros. Aquí está un resumen: 106.000 personas, 682 fueron las que se les hizo imputación en las regiones, 19.638 aceptaron cargos, 35.117 se les impuso medida de aseguramiento, 66.769 personas se les presentó escrito de acusación y 30.317 se les condenó por los jueces de la República por la petición que le llevaron los fiscales de las regiones. Aquí encontramos que este año, en el 2014, los fiscales de las seccionales pueden decir que los casos emblemáticos, los casos de connotación, los casos que salieron a la luz pública fueron totalmente esclarecidos. Y entre esos tenemos los niños del abuso sexual aquí en Ciudad Bolívar, que ocurrió la semana pasada y la semana antepasada. Los dos casos grandes de violencia sexual contra menores fueron esclarecidos. El ataque con ácido a Natalia Ponce fue esclarecido. La masacre de Cali, allá al lado de la iglesia de la iglesia de la María, donde hubo 8 muertos, hubo 9 órdenes de captura que sacó un fiscal de la seccional en Cali. Los atentados terroristas en Neiva. En Neiva fue una de las regiones donde más impacto tuvo la extorsión con petardos y con atentados contra los comerciantes. Todos fueron esclarecidos allí en la ciudad de Neiva. El caso de Cali II, un caso que conmovió aquí en Bogotá, fue esclarecido. El caso del homicidio del activista de la comunidad LGTBI aquí en Bogotá en los pasados meses. Ese grupo, 5 personas fueron capturadas, 5 personas ya tienen medida de aseguramiento y además se sabe que detrás de ese homicidio hay una organización que venía afectando a varios miembros de esta comunidad y a otras personas. El caso de los niños de fundación también fue un caso esclarecido. El caso de la mina de Santander de Quilichao, donde hubo 12 personas que murieron allí, ya hubo 9 órdenes de captura y ya están privados de la libertad de estas personas. El caso de la cárcel de Modelo de Barranquilla, donde murieron 15 personas, ya también hay capturados en ese caso. El caso del atentado con granada a un negocio comercial en la ciudad de Quibdó, ya se capturó a las personas que lo hicieron y ya están condenadas. El caso del atentado terrorista en la cancha del corregimiento de Chilví, donde murieron 2 menores y 9 policías resultaron heridos. Ya hay 5 personas con orden de captura y ya hay 3 capturados. Aquí para resaltar eso, que los casos que ustedes le enseñaron a la opinión pública, la mayoría, por no decir la totalidad, han sido esclarecidos. Y en las organizaciones criminales, entonces, como les decía,
la organización criminal que más fue impactada en el país fue la que se dedica al microtráfico y la que se dedica al hurto. En Bucaramanga, la banda de los Toto. La banda de los Toto era una banda que se dedicaba al hurto de las personas del sistema financiero. Y allí se pudieron identificar 14 personas y capturar, y bajó en el 90% este delito en la ciudad de Bucaramanga. Sigamos. Alex Toro, Norte del Valle, Quindío y otros municipios allí el eje cafetero. Esta era una de las bandas que más estaba haciendo en esta zona del país. Allí se identificaron a 25 de estos miembros, se identificó a Alex Toro, se logró frenar el homicidio porque esta era la banda que más estaba impactando el homicidio en la modalidad de sicariato. Se dominaban esta zona en el microtráfico y en la extorsión. Fueron 25 miembros capturados, todos se les impuso medida de aseguramiento. Los Mugrosos, una de las bandas que más afectaba el microtráfico en Antioquia y especialmente en el nororiente y especialmente en Sonsón. Se capturaron, se identificaron, se capturaron, ya hay 16 de ellos condenados, los que no aceptaron cargos preacordaron. Sigamos. Este es el caso de los niños de fundación, que ustedes lo conocen y saben los resultados, donde hay 3 personas ya vinculadas a la investigación. Calidoso, como les decía, era una de las personas que es un homicidio que sucedió aquí en Bogotá, también esclarecido. La mina de Santander de Quilichao, donde ya hubo 9 personas capturadas por este hecho. La cárcel de Barranquilla, donde hubo varios de los internos muertos, ya hay 2 personas capturadas. Esta fue la de la Granada que les dije en Quibdó, también que ya los responsables fueron capturados y condenados. Esta persona, Goliat, era el responsable de la masacre de los 2 niños muertos y el atentado en el corregimiento de Chitbí. Entonces, esto para decirles que el próximo año, ya este año tuvimos el gran reto, la identificación en todas las ciudades de las organizaciones delincuenciales que están afectando la seguridad ciudadana. 1005. Nos quedan alrededor de 370 y ya el esfuerzo para este año es continuar identificando estas organizaciones y trabajando contra las organizaciones y no contra casos aislados o personas que sean capturadas en flagrancia. O sea, la estrategia es ir tras las organizaciones. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco sobre 2 ejes temáticos que para la Fiscalía hoy representa de gran importancia su investigación. Y creo que uno de los retos más importantes que ha asumido la dirección del CTI, también este eje temático, es el cambio de mentalidad tanto en los fiscales como en los investigadores. ¿En qué sentido? Ya no vamos tras el caso, sino que comenzamos a mirar la investigación bajo el fenómeno de la estructura criminal, que es lo que nos ha dado muy buenos resultados. Hablando un poco de minería ilegal, hemos identificado esa relación directa que hay entre diferentes factores, como por ejemplo la corrupción administrativa, también los grupos ilegales, hablando de guerrilla y también Bacri, y además de ello también bandas criminales ordinarias. Estos 3 aspectos han representado en ese contexto la identificación del fenómeno completo. Podemos mencionar algunas regiones donde se da con mayor medida este fenómeno de la minería ilegal, que son Chocó, Antioquia, sur de Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Y tenemos unos resultados muy significativos, recordándoles a ustedes que no estamos hablando de casos aislados, sino de macrocriminalidad. Tenemos 10 operativos muy importantes que hicieron en estas regiones, donde se pudo hacer una incautación de material ilegal. También hicimos incautación de la maquinaria que utilizan para hacer esta actividad ilícita y además de ello importantes capturas. Tenemos 10 capturas, pero con esas capturas queremos también resaltar que no son de las personas que están haciendo manualmente la explotación, sino aquellas personas que se dedican a dirigir la organización. Es decir, ahora vamos por grandes capos en el tema de minería ilegal. Podemos también resaltar que hemos vinculado, además de esas 10 personas capturadas que se ha hecho la imputación, 150 personas a investigaciones derivadas de delitos contra el medio ambiente. ¿Cuáles son los modus operandi que hemos detectado en este gran trabajo de contexto y priorización? El primero tiene que ver con el tema de las titulaciones. Y en la titulación hay 2 factores. El primero es cuando se da ilegalmente por parte de funcionarios públicos
y además de eso también el permiso ambiental, que también lo otorgan funcionarios públicos. En esos dos aspectos hemos detectado que también ministerios, funcionarios del ministerio y también de departamentos y autoridades municipales se están prestando para dar licencias falsas para que estas personas puedan explotar ilícitamente. La otra modalidad es que aquellas personas que tienen legalmente su titulación o el permiso también para explotar son desplazadas por grupos al margen de la ley y ponen ellos allá sus grupos ilegales para explotar en esas tierras tituladas. Y también hemos encontrado que en tierras donde no se puede hacer explotación, que son reservas naturales o indígenas, etcétera, llegan los grupos al margen armados de la ley y meten allá sus grupos ilegales y los protegen para hacer la explotación. Y además de ello, las vacunas que cobran a las empresas legales, los grupos armados ilegales, para poder hacer la explotación. Fíjense en ustedes que la minería ilegal es el segundo negocio más lucrativo para las organizaciones delincuenciales después del narcotráfico. Por eso la Fiscalía ha centrado sus esfuerzos en este eje temático que es muy importante. ¿Qué repercusiones tiene esto? Contaminación en aire, suelo, además de eso también afectación al ser humano. Recuerden ustedes que en estos municipios que hemos nosotros mencionado es donde hay una alta variedad de enfermedades como el cáncer, también enfermedades virales y además de eso también deformaciones, que es también lo que estamos combatiendo. No solamente la afectación natural, sino también las repercusiones que tiene sobre el ser humano, que son cosas que la Fiscalía también tiene en el radar y está trabajando. Así que son los resultados que hemos dado. Y me permito insistir que no son casos aislados, sino que lo estamos haciendo en contexto y mirando el tema de las organizaciones. Ahora, en el tema de delitos contra la propiedad intelectual, también la Fiscalía, en la administración del señor, el doctor Montealegre, le ha dado también una importancia muy alta. Fíjense ustedes que en este año hemos tenido una operatividad muy grande, hemos realizado 25 macroincautaciones. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando digo 25 macroincautaciones, quiere decir que la mínima que tenemos es de 1.000 piezas y la máxima de 4.000. Así que es una cifra muy alta en el tema de propiedad intelectual. Podemos decir algunos artículos que hemos incautado, que son obras de arte, también repuestos, aceites, dinero y además de ello también libros. Fíjense ustedes que en el tema también del dinero falsificado hemos evitado que en Colombia circule alrededor de 15.000 millones de pesos falsificados, que han sido incautaciones que se ha hecho con el CTI también, con la Fiscalía del eje temático. Además de ello hemos capturado 19 personas y también como lo estamos haciendo en el eje central de delitos ambientales, también en propiedad intelectual, estamos capturando los jefes de las cúpulas, que eso es lo más importante. Y hemos vinculado alrededor de 125 personas a estas investigaciones. Así que pues ese es el balance de estos dos ejes temáticos, tanto de medio ambiente como de propiedad intelectual. Muchas gracias. Nosotros en la Fiscalía hemos hecho una clasificación para efectos de nuestro trabajo y hemos determinado que hay unas organizaciones que podríamos denominar tipo A, otras tipo B y otras tipo C, aquí están los ejemplos, que se han clasificado dependiendo de la presencia en el territorio, dependiendo del número de integrantes. Entonces ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que en materia de tipo A tenemos como las grandes bandas criminales, lo que se ha conocido siempre como las BACRIM, que es el Clan Úsuga, la disidencia del ERPAC y los rastrojos. Sin embargo, en el tipo B tenemos otras organizaciones que tienen aproximadamente entre 100 y 200 integrantes que están afectando algunas regiones del país, como por ejemplo la cordillera, y ya tipo C, unas organizaciones que tienen hasta 50, 60 integrantes, que son las que afectan sobre todo en las ciudades la seguridad y que, por ejemplo, como en el caso de la SODIN, se encargan del negocio del narcotráfico. Este es el mapeo que hemos hecho nosotros en la Fiscalía sobre la presencia de esas organizaciones. Y ese mapeo es muy importante realizarlo porque nos permite en esta georreferenciación enfocar los esfuerzos que hemos hecho durante este año, pero también hacia el año entrante.
Nosotros ya tenemos absoluta claridad dónde se encuentran las organizaciones en este momento, cómo están actuando. Como decía el doctor Luis, hemos identificado estas organizaciones, pero por lo menos 1.005 organizaciones más que están ya identificadas, que ahora lo que queda es desmantelarlas. En este resultado, pues como dijo el doctor Luis, más de 625 organizaciones ya fueron impactadas, y tenemos una serie de organizaciones adicionales que también tenemos algunos resultados que me voy a permitir mostrarles. En materia de grandes estructuras tipo A, B y C, tenemos 1.894 capturas. Estas son las personas que se encuentran efectivamente privadas de la libertad durante el 2014, es decir, estos son los resultados de este año. Casi 1.900 personas capturadas de bandas criminales o de lo que tradicionalmente se ha conocido como bandas criminales. Los departamentos o los 10 departamentos donde más capturas se han realizado son en Antioquia, el Valle del Cauca, Córdoba, Norte de Santander y Atlántico, Magdalena, es decir, algunas de las zonas de la costa sobre todo, y lo que es la región de Antioquia, y ya otras regiones con una cantidad menor, pero que se mantienen entre 73 y 55 personas capturadas. Tenemos como integrantes de esas tipo A capturados a 781 integrantes del denominado Clan Úsuga, 249 de los rastrojos, y tenemos de otras organizaciones 864 como las disidencias del ERPAC, Libertadores del Bichada. Y si uno mira aquí en estas barras, encontramos que el Clan Úsuga ha sido la banda criminal, la organización criminal que más nosotros hemos impactado en este año. Ahora, en los cabecillas tenemos 145 cabecillas que han sido capturados pertenecientes al Clan Úsuga, y aquí pues ustedes los tienen, algunos de ellos muy famosos, alias Marco, alias Lobo, alias 55, alias Mario Bros, alias Cachaco, alias Cesarín y alias Tierra, que fue una de las últimas capturas que realizamos. En los rastrojos tenemos 249, 38 cabecillas, aquí alias Ballena, alias Patarrancia, alias Choricio y alias el Turco Ilzaca, quien conocemos en los últimos días por los últimos desarrollos de ese proceso. En materia de otras organizaciones criminales tenemos 87 cabecillas de organizaciones como La Torre, Los Aguamanes, Los Machos, Los Pájaros, La Empresa, La Camila, La Raya y varias otras organizaciones, dentro de los cuales hemos capturado 864 personas, dentro de los cuales 87 han sido cabecillas. Y por último tenemos una referencia a servidores públicos que han sido capturados, que colaboraban o pertenecían a estas tres grandes estructuras. Tenemos 82 capturas de miembros del Ejército, de la Policía, del CTI y también algunos funcionarios como algunos alcaldes. Como les decía, la más grande organización criminal con poder de corrupción al interior de los servidores públicos y de las instituciones del Estado es el denominado Clan Úsuga. Ahora, tenemos unos objetivos para 2015. Tenemos en el Clan Úsuga 4 objetivos, sobre todo alias Otoniel. Tenemos en los rastrojos Don César, alias Pijarbey, la disidencia del ERPAC. Es decir, tenemos todavía mucho trabajo para hacer en el 2015. Hemos además identificado las regiones en las cuales están ubicadas estas organizaciones. Queremos especialmente impactar 8 regiones el año entrante, sobre todo la costa, pero también algunas regiones de los llanos orientales, donde hemos detectado que estas organizaciones tienen todavía una operatividad importante y que logran desestabilizar al Estado y corromper las instituciones. Por eso esa va a ser la gran dirección del año 2015. Y quisiera referirme por último a los casos de impacto nacional que ustedes ya conocen, pero quiero referirme a ellos porque dado las dificultades que se tuvieron con el paro judicial de los últimos 2 meses, pues se nos impidió
avanzar en la judicialización de estos casos, pero no porque no estén listos. Estos casos tienen unos resultados muy claros en 2014 que nos dejan a nosotros, la verdad, muy satisfechos, que quiero recordarlos. En el caso de las devoluciones de IVA, ustedes saben cómo se creaban empresas de papel, se vendían entre ellas los materiales como la chatarra, donde había una empresa final que se suponía que exportaba, pero mentiras, no lo hacía, ¿con el cual objetivo? De recibir el IVA que se da o que se devuelve a las empresas que exportan. Y esa operación, ese modus operandi, nos llevó a que este año consolidáramos unos resultados muy importantes en lo que se denomina como el carrusel de las devoluciones de IVA. Tenemos 96 imputados, de los cuales tenemos 53 sentencias condenatorias, es decir, hemos logrado que más del 70% de estas personas que han sido imputadas ya sean condenados, y esto se debe precisamente a la forma como se ha investigado, a esa investigación en contexto donde se han impactado precisamente organizaciones. Dentro de ellos hay 24 funcionarios de la DIAN, y hemos recuperado 160.000 millones de pesos, 75.000 millones por extinción de dominio y 85.000 millones que eran asegurados en garantía, es decir, dinero que las aseguradoras precisamente le han dado al Estado como consecuencia de las garantías que se habían dado para hacer esas transacciones. Tenemos las dos personas más relevantes condenadas, Blanca Yasmín Becerra, condenada a 17 años, tenemos el señor Aldemar Moncada, condenado 3 veces a 13, 10 y 8 años, es decir, que aquí los cerebros de este negocio, de las devoluciones de IVA, ya se encuentran condenados y tenemos 53 otras personas condenadas. Quiero decir que esta dinámica que hicimos en materia de devoluciones de IVA permitió que casi el fenómeno de la corrupción o la defraudación al Estado por devolución de IVA se acabara. Lo que nos ha reportado a nosotros la DIAN es que este año, como consecuencia de estas judicializaciones, se ha logrado aumentar el recaudo en materia de devolución, es decir, porque no se ha devuelto ese dinero en casi 3 billones de pesos. Este grupo de tareas especiales que se ha encargado de este tema va en 2015 a dedicarse a otros temas muy importantes, como por ejemplo el tema del contrabando. Una de nuestras prioridades para el 2015 va a ser la investigación del contrabando en todas sus modalidades, de licores, de cigarrillos, de licores nacionales, de textiles, de algunos elementos del consumo, como por ejemplo el arroz, la cebada, que hemos determinado que se están traficando y que están poniendo en jaque la economía del país. Estos resultados los esperamos dar en 2015 para esas otras ejes temáticos, para esos otros temas como es el contrabando. Aquí nos hemos acostumbrado siempre a incautar los cargamentos de licores, de contrabando, 2 camiones, 3 camiones, pero no hemos ido por los grandes cabecillas, por los jefes de estas organizaciones que incluso hacen de este negocio un negocio internacional. Ese es uno de los objetivos para el año entrante. Queremos también comentarles sobre el denominado carrusel de la contratación. Ahora sí podemos decir nosotros en la Fiscalía que detectamos un verdadero carrusel. Tenemos, como ustedes saben, varias formas de delinquir, es decir, funcionarios que entregaban o a funcionarios a los cuales los contratistas les entregaban algunas comisiones, empresas de los mismos dueños entre los cuales se daba la contratación del distrito y también comisiones a algunos funcionarios de órganos de control. Digamos que son como las 3 grandes ejes de trabajo de este grupo. Y tenemos hoy en día unos resultados que yo diría a nosotros nos satisfacen en la medida que es el ejercicio de nuestro trabajo, pero que nos da, la verdad, mucho dolor tener que presentarlos. Tenemos más de 120 personas vinculadas al denominado carrusel de la contratación. Y en esto quiero ser sumamente claro. Cuando se llega en esta administración del doctor Eduardo Montealegre teníamos aproximadamente 10 personas vinculadas al denominado carrusel de la contratación. Hoy tenemos 120 personas y tenemos ya más de 25 condenas. Y quiero mirar algunos de esos condenados. Por ejemplo, Rafael Hernández Ruiz, un contratista.
Julio Gómez, los primos y hermanos Lula, el señor Galofre Amín, Emilio Tapia, Alberto Calderón Castaño, contratistas que han sido efectivamente condenados, exfuncionarios del IDU como Inocencio Meléndez, Rafael Dace Castañeda, la exsecretaria de Integración Social Mercedes del Carmen Ríos Hernández, Héctor Zambrano, Iván Hernández Daza. Es decir, hemos logrado no solo vincular 120 personas aproximadamente hasta ahora, y seguramente vamos a seguir con esta dinámica en el 2015, sino que hemos logrado condenas efectivas a través de ¿qué? A través de los preacuerdos, de las negociaciones y los principios de oportunidad. Dicho sea de paso, hemos establecido que este año en la Fiscalía se han aplicado 3.400 principios de oportunidad. Y eso es una cifra muy importante porque hemos triplicado la aplicación de los principios de oportunidad como se venía haciendo cuando empezó la administración del fiscal Eduardo Montealegre. Con lo cual creo que hemos avanzado muchísimo, pero nos falta mucho por avanzar. Esperamos nosotros el próximo año triplicar esa suma de 3.500 principios de oportunidad. ¿Por qué? Porque consideramos que es la mejor forma de luchar contra estos fenómenos delictivos donde personas colaboran con la justicia y a la vez nos permiten que se haga más justicia a cambio de beneficios. Algo muy importante de entender es que la justicia premial, la justicia negociada no es impunidad, al contrario, es una forma de justicia mucho más efectiva y celera porque se logran condenas más rápido y además se logran reparar y resarcir a las víctimas de forma mucho más celera. La prueba es este ejercicio del carrusel donde a través de beneficios, a través de principios de oportunidad, a través de preacuerdos y negociaciones, hemos logrado, como les digo, ya un sinnúmero de condenas que van más de 25 y más de 120 personas vinculadas. Tenemos los concejales que ustedes ya conocen condenados, el expresionero distrital también que además tiene otros procesos y tenemos personas vinculadas que ustedes ya conocen, algunos procesos que han tardado demasiado, como el caso del exalcalde Samuel Moreno Rojas. Nosotros hemos hecho todo lo que está al alcance de la Fiscalía para lograr que esas investigaciones sean más celeras. Sin embargo, creo que aquí es necesario hacer unos ajustes en materia de política criminal y en materia de sistema penal oral acusatorio que vamos a hacer precisamente el año entrante a través de un proyecto de ley que va a presentar la Fiscalía con el Ministerio de Justicia y con la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de corregir algunas cosas que nosotros hemos detectado que no permiten el desarrollo efectivo del sistema penal oral acusatorio. Y tenemos ahora, por último, otro caso que sé que ha sido de especial interés, que es el caso de Interbolsa, donde se ha venido también diciendo que no ha habido resultados. Yo quiero mostrarles los resultados que a mí me parecen contundentes. En materia del caso Interbolsa, ustedes saben que fue uno de los casos que más desafió a la Fiscalía cuando llegamos aquí a investigarlos, porque eran delitos y tipos penales que nunca se ven imputados, porque son formas de criminalidad económica sumamente sofisticadas que tuvimos nosotros que empezar a investigar por primera vez en la Fiscalía. Y hemos logrado hasta el día de hoy 12 imputaciones. 7 personas de esas imputadas se encuentran con medida de aseguramiento. Tenemos listas otras 10 imputaciones para realizar por el denominado descalabro del fondo premium, es decir, que ese caso del fondo premium está listo hace por lo menos unos 3 meses en la Fiscalía, pero no lo hemos podido llevar a imputación. ¿Por qué? Por el paro judicial que en los últimos 2 meses y medio ha afectado al país. Sin embargo, son casos en los cuales las hipótesis de la Fiscalía son totalmente claras. Tenemos los procesos de extinción de dominio que se están llevando a cabo como consecuencia de eso, porque no solo estamos imputando las conductas delictivas que se pudieron cometer, sino buscando dónde están los recursos. Estamos haciendo un trabajo con autoridades internacionales, extranjeras muy importantes para perseguir esos bienes en el exterior. Y les quiero adelantar que tenemos por lo menos 30 investigaciones penales en curso que se derivan del caso Interbolsa, diferente a esas 12 imputaciones, a esas otras 10 imputaciones que están pendientes, que son cosas o delitos que hemos establecido en la medida en que hemos hecho esta investigación. Estas 39 imputaciones van a cobijar a personas que ya han sido imputadas, pero también van a cobijar a nuevas personas en el caso de Interbolsa. Esto
ha sido como un muy pequeño resumen de las actividades de la Fiscalía este año. Nos quedan muchísimas cosas por fuera, nos quedan muchísimos casos, muchísimos temas por fuera, pero lo que queríamos el día de hoy es primero mostrarles que esta política de priorización, que esta investigación en contexto está dando resultados, que ya tenemos identificadas organizaciones delincuenciales en todo el país, que estamos detrás de esas organizaciones delincuenciales y que hemos impactado un número significativo de ellas. El que en un país se hayan realizado 119.000 imputaciones, que hayan más de 35.000 personas con medida de aseguramiento, más de 40.000 resoluciones de acusación y más de 30.000 sentencias condenatorias en un año, en el año 2014, pues muestra dos cosas: que el sistema penal, a pesar de sus dificultades, que son muchas, a pesar de ese paro judicial de 2 meses y medio que tanto afectó el trabajo no solo de la Fiscalía, sino de los demás entes investigativos, las demás entidades de policía judicial como la policía, es posible dar resultados si hay una organización, si tenemos claridad sobre la forma de política criminal como queremos investigar la criminalidad en el país. Hemos avanzado, ustedes se han dado cuenta, en temas que de antaño no venían tocándose de la forma tan decidida como lo estamos haciendo. El tema, por ejemplo, de violencia sexual, de violencia de género. Ustedes se dieron cuenta que hay un número significativo de imputaciones en materia de delitos sexuales contra menores de edad, algo que es una situación que nos preocupa, que hemos establecido a partir de este balance que hemos hecho. Nos preocupa el tema de la trata de personas. Este año hicimos unos operativos muy importantes en la costa, en el eje cafetero, sobre redes de trata nacionales e internacionales, y vamos a seguir insistiendo el próximo año en un tema que, como lo decía la doctora Caterina, es casi tan lucrativo como el narcotráfico o como la minería ilegal, que es negociar, pero no negociar con cosas, sino algo mucho más grave: negociar y tratar con personas. Creo que ese es un balance muy somero. Hay muchos casos que ustedes conocen donde también se han dado resultados. Hay otros casos en los que hemos tenido dificultades, que son los que estamos investigando. Pero quiero decirles que el año entrante esperamos nosotros poder consolidar esta política de priorización y de investigación en contexto para acabar de atacar las organizaciones delincuenciales. Además, decirles que el trabajo de identificación no acaba. La criminalidad muta, la criminalidad es dinámica, y el ejercicio del análisis criminal, que es lo que estamos haciendo nosotros en la Fiscalía a través de varios grupos de analistas, pero de la Dirección de Análisis y Contexto, es identificar cómo es que la criminalidad se está cambiando, está mutando, para nosotros estar preparados para poder atacar esas formas de criminalidad. Por último, quiero darle las gracias a ustedes, esto por supuesto off the record, a ustedes los periodistas por el trabajo que han venido haciendo con la Fiscalía durante este año. Yo quiero darles las gracias porque gracias al trabajo que ustedes todos los días hacen aquí en la Fiscalía, a, digamos, las formas en las que ustedes nos ayudan a nosotros a esclarecer los hechos, también estos resultados se han podido dar. Ustedes se han dado cuenta que hemos esclarecido estos casos en tiempo real. Esa es la instrucción que hemos dado a nuestros fiscales. Los casos de connotación deben investigarse en tiempo real dentro de esa política de priorización, porque es la única forma de hacer justicia, de mostrarle resultados a los ciudadanos, y en ese trabajo el papel de ustedes como fuentes, como el papel de ustedes como enlace con los diferentes medios de comunicación, pues ha sido muy importante. Yo de verdad les quiero dar las gracias y decirles que vamos, como ustedes se dan cuenta, a tener mucho más trabajo para el año entrante. Muchas gracias.